Profe, modelo atómico actual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este capítulo? Básicamente lo que vamos a aprender es lo siguiente, ¿no es cierto? En este capítulo lo que vamos a aprender es, profe, ¿no es cierto?, las propiedades, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tiene un átomo. ¿Ya? Entonces, profe, vamos a ver, por ejemplo, ¿no es cierto?, vamos a representar o vamos a hacer cálculos, por ejemplo, con el número, por ejemplo, de protones, número de electrones, ¿no es cierto? En un capítulo posterior vamos a ver, por ejemplo, el comportamiento de un electrón en la nube electrónica mediante los números cuánticos, ¿no es cierto? Y todas esas cosas. Profe, vamos a empezar netamente con lo que es modelo atómico actual. El modelo atómico actual pregunta, ¿tiene o no tiene forma? ¿Alguien? No, no tiene forma, ¿no es cierto? Y profe, ¿por qué no tiene forma? No tiene forma porque es un modelo, en primer lugar, que es netamente matemático. Y si es matemático, también es probabilístico. Cuando tú juntabas matemática con probabilidades, ¿qué cosa te daba? Mecánica cuántica. Entonces el modelo atómico actual es un modelo basado en ¿qué cosa, profe? En la mecánica cuántica, chicos, ¿ya? Entonces, profe, ¿en qué modelos o en qué principios se basa el modelo atómico actual? Si a mí me preguntan eso, profe, ¿cuáles son los principios que rigen el modelo atómico actual? Básicamente son 3. ¿Y cuáles son esos principios, profe? El primero es la dualidad de la materia. ¿Propuesta por quién, profe? Por Luis de Broglie, ¿ya? El segundo, profe, ¿cuál es? El principio de incertidumbre. ¿Propuesto por quién? Por Heisenberg, ¿ya? Y por último, profe, vamos a tener la ecuación de onda. ¿De quién, profe? De Schrödinger. Entonces, cada vez que a mí me mencionen y me digan, por ejemplo, ¿no es cierto? Profe, ¿cuáles son, ¿no es cierto?, los principios que rigen el modelo atómico actual? Son 3, no se olviden, chicos. Dualidad de la materia, de Luis de Broglie. Principio de incertidumbre, ¿de quién, profe? De Heisenberg. Y también vamos a tener ecuación de onda. Ecuación de onda, ¿de quién, profe? De Schrödinger, ¿ya? Entonces, profe, ¿para qué sirven cada uno de ellos? Eso es lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Y lo vamos a ver a mayor detalle. Naturaleza dual de los electrones o dualidad de la materia. Propuesta por Luis de Broglie. ¿Qué cosa nos dice, profe, Luis de Broglie? Que toda la materia, al igual que un electrón que viaja a una velocidad cercana al de la luz, posee un carácter dual o doble comportamiento. ¿Y cuál es esa naturaleza dual, ese comportamiento, profe, ¿no es cierto?, dual que va a tener un electrón o la materia en general? Primero, profe, tiene naturaleza de partícula. No se olviden eso, por favor. ¿Qué significa que sea una partícula? Que posee masa. Cualquier cosa que tenga masa tiene naturaleza de partícula. ¿Se entiende, chicos? Todo lo que tiene masa siempre tiene comportamiento de partícula. Y también tiene naturaleza de onda, profe. O sea, ¿cómo se va a mover, profe? Como si fuese una onda. Entonces, profe, ¿cómo se entiende eso? Vamos a decir, en resumen, los electrones tienen doble naturaleza o doble comportamiento. ¿Cuál es esa doble naturaleza, ese doble comportamiento, compañero? Comportamiento de onda y también comportamiento de partícula. No se olviden, por favor. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Tú sabes, por ejemplo, vamos a suponer, acá yo tengo un átomo, profe. Y dentro de ese átomo, ¿no es cierto?, está cargado ¿de qué signo, profe? Positivo. ¿Por qué es positivo, profe? Es el núcleo atómico. Y es positivo porque dentro del núcleo están los protones, ¿sí? Y los neutrones. Y, profe, fuera de eso de ahí se encuentran los electrones. Pero los electrones no están quietos, se están moviendo. ¿Y cómo se están moviendo, profe? Como onda. Ahí tape, es lo que me dice Luis de Broglie. ¿Qué cosa nos dice? Que tiene doble comportamiento. ¿Qué comportamiento, profe? De partícula y también de onda. ¿Ya? Y, profe, vamos a ver el segundo. El segundo principio es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ejemplo acá, ¿ya? Resumiendo, profe, lo que te estaba diciendo, no se puede determinar con exactitud ni la posición ni la velocidad de un electrón en un mismo instante o simultáneamente. Profe, no entiendo. Ya, mira, voy a tener un núcleo atómico acá. Un núcleo. ¿Y el núcleo qué carga tiene siempre? No te olvides, el núcleo tiene carga positiva. ¿Por qué positiva, profe? Porque dentro del núcleo, chicos, están los protones. ¿Estamos? Y, profe, fuera del núcleo, ¿quién se está moviendo como onda? Profe, se están moviendo como onda por dualidad de la materia los electrones.
Y profe, ¿ese electroncito está quieto o se está moviendo? Ese electrón se está moviendo, compañero, ¿ya? No está quieto, así como ustedes, ¿no es cierto? Se están moviendo a cada rato. Profe, ¿cómo se está moviendo? Si se está moviendo, debe tener, ¿qué cosa? Debe tener una velocidad. Chicos, ¿en qué se expresa la velocidad? Metros por segundo, no te olvides, ¿ya? Y bajo un sistema de referencia, este electroncito va a tener una posición. ¿Cómo se expresa la posición? En metros. Profe, ¿cómo se resume el principio de incertidumbre? De la siguiente forma: si es que tú vas a conocer la velocidad, nunca vas a llegar a determinar la posición. ¿Se entiende? Y viceversa. ¿Qué pasaría, profe, si es que, ¿no es cierto?, ya se conoce la posición? Nunca se va a llegar a determinar la velocidad. Eso es lo que no me dice acá el principio de incertidumbre. No se puede determinar ni la posición ni la velocidad en un mismo instante, o sea, simultáneamente, independientemente, profe, o sea, por separado. Solamente la velocidad se puede determinar, sí se puede. Profe, solamente la posición se puede, sí se puede. Pero si conozco uno, ¿qué cosa nunca voy a conocer? El otro. ¿Ya? Eso es el principio de incertidumbre. Entonces te vas recordando, aunque sea, ¿no es cierto? Por ejemplo, me dicen dualidad, profe, de la materia, del electrón, dual. Me están hablando de algo que es doble, ¿sí o no? ¿Qué comportamiento tenía un electrón, chicos? Comportamiento de onda y comportamiento de partícula, no te olvides. Profe, principio de incertidumbre. Incertidumbre es algo que no conoces, entonces no se puede. Manan, never, no hainiwa, no, aunque sea en aymara, ¿no es cierto? No se puede, ¿qué cosa? Determinar ni la posición ni la velocidad de un electrón simultáneamente. Se me entiende, ¿verdad? Listo. Continuamos. Profe, ¿cuál era el tercer principio? El tercer principio, hijito, era la ecuación de onda. ¿De quién? De Schrödinger. Y profe, ¿por qué es importante esta ecuación de onda? Esta ecuación de onda es importante porque básicamente nos permite, ¿qué cosa? Graficar las regiones de alta probabilidad donde se encuentran los electrones. ¿Y dónde están los electrones? Eso lo vamos a ver cuando empecemos nuestro curso virtual a más detalle, en los orbitales. Haciendo, ¿no es cierto?, una pequeña retroalimentación hacia atrás. Profe, hemos dicho, ¿el modelo atómico actual, hijito, tiene o no tiene forma? No tiene forma, profe, hemos dicho, es un modelo netamente matemático y probabilístico. Matemático, ¿por qué, profe? Porque solo se expresa mediante fórmulas. Ahí está, por ejemplo, esta ecuación de onda. ¿Y por qué es probabilístico, profe? Pregunta, ¿dónde estaban, ¿no es cierto?, los electrones? ¿O dónde están los electrones? Vamos adelantándonos un poco. Todo átomo siempre tiene dos partes fundamentales, tú sabes esto. El núcleo, que está acá cargado positivamente, y la envoltura, donde están los electrones. Profe, ¿y qué significa que sea un modelo probabilístico? Porque acá también me dicen que hay probabilidad de encontrar electrones. Básicamente es esto de acá, chicos. Imagínate, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando todos éramos libres y podíamos caminar, ¿no es cierto?, en las calles, ¿ya? Y tú, por ejemplo, asistías a la academia, siempre hay un amiguito, un compañero en la academia que tienes que no le gusta asistir a clases, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, iba hasta la puerta de la academia y de ahí sabe Dios dónde se iría. Entonces, por ejemplo, para tus papás, para tus tíos, tu apoderado, tu perrito, quien sea que esté en tu casa, el lugar más probable donde estés, donde es de lunes a viernes, digamos de 7 a 1 de la mañana, de 7 a 1 de la tarde, perdón, en la academia, ¿sí o no? Profe, ¿asegura al 100% que vas a estar en la academia? No, puede ser que sí, puede ser que no, ¿sí o no? Entonces es igualito acá. Profe, ¿dónde están los electrones? Los electrones están, yo sé que están en la envoltura. Específicamente, ¿en qué parte de la envoltura? Dentro de un orbital. ¿Asegura al 100% que va a estar dentro de un orbital? No, más o menos la probabilidad es del 75%. Por eso se dice que es un modelo probabilístico, ¿sí? Listo. Entonces, profe, ¿por qué es importante la ecuación de onda? Pregunta de examen esto, por favor. La ecuación de onda es importante, ¿por qué? Porque si tú resuelves la ecuación de onda, de esta ecuación de onda, ¿qué cosa van a resultar, profe? Los números
cuánticos, que es otra balota de estudio, ¿no es cierto? Número cuántico principal se representa por la letra N, número cuántico secundario se representa por la letra L y el número cuántico magnético que es M sub L. Profe, aguanta. Yo me recuerdo que los números cuánticos eran 4. ¿Por qué solamente acá hay 3? Porque solamente estos 3 salen de resolver la ecuación de onda. Mucho cuidado, ¿ah? Si a mí me preguntan, por ejemplo, en la teoría, los 4 números cuánticos resultan de resolver la ecuación de onda de Schrödinger, ¿verdadero o falso? Falso, profe, solamente los 3 primeros, el principal, el secundario y el magnético, ¿ya? Mucho cuidado, chicos. Vamos a continuar entonces, ¿ya? A ver, al toque nomás. Profe, estructura atómica, ¿ya? Entonces, por favor también, Estito, si puedes, apúntalo, ¿no es cierto? En alguna partecita donde tengas, esto es recontra importante. En las presentaciones que vamos a hacer, chicos, ¿no es cierto?, para que se vayan adecuando también, toditito lo que está de azul, así subrayadito de azul, ha sido pregunta de examen alguna vez, ¿ya? Entonces, si ha sido pregunta de examen, está subrayadito de azul. Todo lo que veas, por ejemplo, de color rojo, así subrayado también, ha sido pregunta de examen, pero es pregunta de examen muy seguido, o sea, le encanta preguntar eso a la universidad. Y todo lo que veas subrayadito de verde, eso de ahí, ¿no es cierto?, es preguntas o son chapaditas que nos pueden hacer de problemas en la teoría, más que todo es aplicativo eso, ¿ya? Entonces, profe, ¿qué cosa es un átomo? Es la partícula más pequeña que conserva las propiedades de un elemento químico, ¿ya? Es de un elemento, no es de un compuesto, no te estoy diciendo de un átomo, de un quark, nada, de un elemento químico, ¿ya? Y profe, ¿por qué esto es recontra importante? Si tú te recuerdas, ¿no es cierto?, o haces, por ejemplo, un poco de memoria, ya, lo que has visto, por ejemplo, en el colegio, ¿quién es el que propone, por ejemplo, el modelo del budín de pasas? J.J. Thomson, ¿no es cierto? Y Thomson, ¿no es cierto?, al descubrir, ¿no es cierto?, la parte, ¿no es cierto?, postula el átomo, hace 4 postulados importantes y los publica en un libro. Y de esos 4 postulados, el único postulado que permanece hasta ahorita es este de acá, que está subrayadito de azul. El átomo es la partícula más pequeña que conserva las propiedades de un elemento químico. Por favor, chicos, no se olviden eso, ya es recontra importante. Vamos a continuar. Profe, ¿y por qué está formado un átomo? Hemos dicho, todo átomo siempre tiene 2 partes. La primera, el núcleo, y la segunda, la envoltura. ¿Estamos? Entonces, profe, por ejemplo, yo voy a tener mi átomo en acá, ahí está, y profe, dentro, o lo que está en el centro del átomo, ¿qué cosa es? El núcleo. Y no te olvides, te he dicho, en el núcleo tiene carga positiva, porque hay protones. Solamente en el núcleo están incluidos los protones, no, compañero. También están los neutrones. Mucho cuidado con eso. Y fuera del núcleo, ¿quiénes están, profe? Los electrones. ¿Qué preguntitas nos suele tomar la universidad en esta parte, profe? Lo siguiente. Si tú mides el diámetro aproximado del núcleo, de lo que está acá al medio del núcleo, ¿no es cierto?, y lo comparo, profe, con todo el átomo que está, ¿no es cierto?, con todo el diámetro del átomo, y profe, hacemos unos cocientes. ¿Cuáles, profe? Aproximadamente, ¿no es cierto?, el diámetro del núcleo es ¿cuánto, profe? 10 a la menos 12 centímetros. Y el diámetro de todo el átomo es aproximadamente 10 a la menos 8 centímetros. ¿Qué pasaría si yo agarro, profe, y hago un cociente entre el diámetro del núcleo y el diámetro del átomo? Profe, ¿qué significa eso? Los divides, pijo. El diámetro del átomo es 10 a la menos 8, profe, respecto al diámetro del núcleo, que es 10 a la menos 12 centímetros. De acá, centímetro con centímetro, profe, se va, ya está. Lo que está con menos, ¿cómo sube arriba? Con más. A bases iguales, exponentes se suman. 10 a la 12, ¿no es cierto? Menos 8, profe, 10 a la cuarta. Y pregunta, ¿cuánto es 10 a la cuarta? 10.000. ¿Ya? Ahí sí se me dio un cero, chicos, disculpen, es 10.000. Entonces, el diámetro del átomo es 10.000 veces el diámetro de todo el núcleo atómico. Entonces, profe, pregunta, por ejemplo, clásica de examen CEPRO. Si nos dicen, por ejemplo, el diámetro del núcleo atómico es 10.000 veces el diámetro del átomo, ¿verdadero o falso? Absolutamente falso, ¿sí o no, chicos? ¿Por qué? ¿Cómo el núcleo va a ser más grande que todo el átomo? Eso nunca se puede dar, ¿sí o no? ¿Ya? Siempre el átomo es más grande que todo el núcleo. Es 10.000, por favor, chicos, acá, ¿ya? Me falta un cerito, por favor. ¿Qué más, profe?
Como te das cuenta, ¿no es cierto? La proporción o la diferencia de tamaños es abismal, por ejemplo, en relación del diámetro del átomo con el diámetro del núcleo. Más o menos, como para que te hagas idea, es lo siguiente. Es como si, por ejemplo, en el estadio Garcilaso cogerías una vilita, ¿no es cierto?, de metal, ¿ya? O un tiro, y lo pondrías, por ejemplo, en el centro del medio campo. ¿Qué cosa sería eso, profe? El núcleo de ese átomo. Y, profe, ¿dónde están las tribunas, por ejemplo, hasta ahí donde estaba la boletería, afuera, todo el estadio? ¿Qué cosa sería? La envoltura, ¿se entiende? O todo el átomo. Entonces, ¿cuántas partes tiene un átomo? No te olvides, 2, núcleo y envoltura. En el núcleo, ¿qué partículas están, profe? Fundamentalmente, protones y neutrones. Vamos a ver más adelante que no son las únicas. Y fuera del átomo, ¿quiénes están, profe? Los electrones. Pregunta, ¿los electrones están quietos o se están moviendo? Se están moviendo, compañero. ¿Cómo se están moviendo? ¿Qué tipo de sistema sería? Dinámico, compañero, porque se están moviendo, ¿sí o no? Y, profe, como el tamaño de acá es recontra grande en la envoltura, ¿y cuál es? Te he dicho, es como si el núcleo fuese un tirito. Entonces es casi vacío. ¿Por qué, profe? Porque en la envoltura solamente están los electrones moviéndose a cada rato. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Listo. Profe, y hemos dicho, los electrones no presentan trayectorias definidas. Pregunta clásica del CEPRO. Eso le gusta preguntar. Profe, si a mí me dicen, los electrones se mueven en trayectorias definidas respecto al núcleo, ¿verdadero o falso? Falso, profe. Presentan trayectorias indefinidas o no presentan trayectorias definidas. ¿Por qué, profe? Por principio de incertidumbre. ¿Te recuerdas? Ahorita nomás hemos hecho. Según el principio de incertidumbre, ¿se puede determinar o no se puede determinar, profe, la posición de un electrón? No se puede. Y si no puedes determinar la posición, menos vas a determinar la trayectoria. Sabes tú, por cinemática de física, que la trayectoria es el conjunto de puntos, ¿no es cierto?, ¿ya?, de los vectores posiciones. Si nunca determino la posición, menos voy a determinar la trayectoria. ¿Se entiende? Listo. ¿Qué más, profe? Pregunta clásica de examen también. Profe, en el núcleo usted ha dicho que estaban los protones y neutrones, pero ¿qué es lo que mantiene unidos esos protones y neutrones? Fuerza nuclear. ¿Y qué tipo de fuerza nuclear? Fuerte. Mucho cuidado con esto, hijito. De acuerdo, por ejemplo, ¿no es cierto?, a lo que haces también en física, en interacciones, existen 4 tipos de interacciones, ¿sí o no? Profe, hay fuerza nuclear del tipo fuerte, débil, la electromagnética y la gravitacional. Profe, ¿qué es lo que mantiene unidos a los protones y neutrones? Fuerza nuclear. ¿Pero qué tipo, profe? Fuerte, ¿ya? Si a mí me dicen, por ejemplo, en verdadero o falso, los protones y neutrones están unidos por fuerza nuclear del tipo débil, ¿verdadero o falso? Falso, profe, porque yo sé que están unidos por fuerza nuclear del tipo fuerte. Nada más, hijo, ¿ya? Sencillito, ¿sí o no? Profe, y por último acá, esto también es importante. Si un átomo gana o pierde electrones, ¿qué es lo único que varía? La envoltura. Profe, ¿qué es la envoltura? ¿Dónde están los electrones? Te he dicho, ¿sí o no? ¿Cuántas partes siempre tiene un átomo? 2. Núcleo y envoltura. Dentro del núcleo, ¿quiénes están nuevamente? Protones y neutrones. Dentro de la envoltura, ¿quiénes están, hijo? Los electrones. Y, profe, ¿qué pasaría si este átomo, por ejemplo, pierde este electrón? ¿Dentro del núcleo varía algo? No, nunca, jamás, eso no se puede, ¿ya? Dentro del átomo, dentro del núcleo, perdón, los protones y neutrones siguen siendo los mismos, constantes. No se pueden ganar ni perder protones ni neutrones, eso no se ha llegado hasta ahorita, ¿ya? ¿Qué es entonces lo único que se puede ganar y perder dentro de un átomo? Los electrones. Por favor, mucho cuidado con esos ítems de ahí, ¿ya? Listo. Si quieres, Aisita, también tómale un screenshot, ¿ya? Listo, para que tengas esito, por favor. Preguntitas clásicas son de examen esas. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? Listo. Hemos visto, profe, ¿cuántas partes tenía un átomo? ¿Te acuerdas? 2. Núcleo y envoltura. Dentro del núcleo, ¿quiénes están? Protones y neutrones, nuevamente recordando. Y dentro de este núcleo, profe, ¿no es cierto?, hemos dicho, dentro de este núcleo, protones y neutrones. ¿Qué es lo que mantiene unidos a los protones y neutrones? Fuerza nuclear. ¿Qué tipo de fuerza nuclear? Fuerte, no te olvides. ¿Y cuál era la otra parte, profe? La envoltura. En la envoltura, ¿quiénes están, hijo? Los electrones. ¿Y los electrones presentan trayectorias definidas o indefinidas? Indefinidas o no definidas, ¿ya? Por favor. Entonces, ¿qué cosa es el núcleo, profe? Es la parte central de un átomo. ¿Y qué tipo de carga tiene? Positiva. ¿Por qué positiva, profe?
porque dentro del núcleo están los protones, no te olvides. Entonces, si a mí me preguntan, ¿dónde se ubica la carga eléctrica positiva de un átomo? ¿En el núcleo o en la envoltura? Respuesta, en el núcleo, compañero. ¿Sí o no? Más huevo que eso ya no te van a dar, ya recontra fácil. Más fácil que tu ex todavía, ¿sí o no? Listo. Profe, ahora vamos a decir lo siguiente. Dentro del núcleo atómico no solamente hay dos partículas, hay más de 200 partículas subatómicas. Mucho cuidado con eso, por favor, compañero. De esas más de 200 partículas subatómicas, ¿cuáles son las más importantes? Protones y neutrones. Entonces, si a mí me dicen, profe, dentro del núcleo de un átomo solamente hay protones y neutrones, ¿verdadero o falso? Falso, profe. Hay más de 200 partículas subatómicas. ¿Y cuáles son, profe, esas más de 200? Protones, neutrones, mesones, piones, kaones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y, profe, ¿cómo se llama al conjunto de protones y neutrones? A eso, hijito, se le llama nucleones o nucleones fundamentales. Profe, ¿cómo me voy a recordar eso? Por ejemplo, si en un problema a mí me dicen, para un átomo X, hallar el número de nucleones. ¿Qué cosa son los nucleones, profe? Protones más neutrones. ¿Se entiende, chicos? Simple, ¿no es cierto? Profe, es mucha información para mi cerebro. ¿Cómo me voy a recordar? Fácil, pe hijo, mira. Nucleones. Viene de la palabrita, los que están en el núcleo. ¿Quiénes están en el núcleo? Protones y neutrones, porque los electrones están en la envoltura. Simple, ¿sí o no? ¿Ya? Listo. Entonces, como formulita, profe, si a mí me piden, por ejemplo, determinar la cantidad de nucleones, ¿qué cosa me están pidiendo? La suma de protones más neutrones. Para los problemas esos, chicos, ¿ya? Por favor. Listo. Entonces, profe, vamos a decir, los nucleones, ¿no es cierto?, ya, en comparación de otras partículas, son las que poseen mayor masa. Por eso es que si yo te digo núcleo, solamente señalo a los protones y neutrones, porque son las más importantes, son los que tienen mayor peso también, ¿ya? Entonces, profe, en el núcleo se encuentra concentrada casi toda la masa de un átomo. ¿Qué significa eso, profe? Que casi todo el peso de un átomo, ¿dónde se encuentra? ¿En el núcleo o en la envoltura? En el núcleo. ¿Cuánto por ciento de la masa, profe? Un 99,99% de la masa. Entonces, si a mí me dicen, profe, por ejemplo, también en preguntas de verdadero o falso, ¿no es cierto? Casi toda la masa de un átomo se encuentra en la envoltura. ¿Verdadero o falso? Falso, profe. Se encuentra en el núcleo. ¿Cuánto por ciento de la masa de todo un átomo? El 99,99%. Casi todo, ¿sí o no? ¿Ya? Continuamos entonces por acá. Profe, vamos a decir, en el núcleo, hemos dicho, encontramos ¿cuántas partículas subatómicas? Más de 200. Y profe, ¿voy a estudiar las más de 200? No, solamente nos interesan estas dos, protones y neutrones, nada más, ¿ya? Solamente nos van a preguntar en un examen por estas dos de acá. Entonces, de frente, profe, a la yugular, como quien dice, al toque nomás. Profe, dentro del núcleo hemos dicho, hay dos partículas subatómicas fundamentales o nucleones fundamentales. ¿Cuáles son esos dos, hijo? Protón. ¿Y qué carga tiene el protón? Ya te estaba soplando hace rato en ahí. Carga protón, carga positiva, profe. Si no te recuerdas, protón, esa P de carga positiva, aunque sea, ¿ya? Entonces, profe, vamos a decir, hemos dicho, el protón tiene carga eléctrica positiva. Por favor, cuidadito con esto también que está de verde acá, ¿ya? La masa de un protón es aproximadamente 1835 veces la masa de un electrón. Profe, aguanta, en ahí no entiendo mucho. Ya, mira. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nos dicen la masa de un electrón? ¿Ya? Respecto a la masa de un protón. Si un electrón tuviera, por ejemplo, vamos a ponerle un valor arbitrario, una masa igual a 1 gramo, ¿cuánto pesaría un protón? 1835 gramos. ¿Se entiende? Casi 2 kilos. La diferencia es abismal, ¿sí o no? Por eso es que está esta notita acá, en la parte inferior izquierda. ¿Dónde se concentra casi toda la masa de un átomo, hijo? Se concentra en el núcleo, porque ahí están las partículas más pesadas. Ahí está, ¿no es cierto? Es lo que hemos visto. Profe, los nucleones poseen mayor masa en comparación con otras partículas, ¿sí? Listo.
Entonces, profe, en química siempre se hablan de dos parámetros, ¿ya? Vamos a ver absolutos y relativos. Antes me estaba olvidando esto de acá. En algunos problemas nos piden, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Los boletines del CEPREUN y de la Villarreal también nos dicen, por ejemplo, se tiene un átomo E, por ejemplo, ¿ya? Que es anión o catión divalente y nos piden hallar la carga nuclear. ¿Qué es la carga nuclear, profe? El número de protones. Vas anotando esos nombrecitos, hijo, ya a un ladito para los problemas. Entonces, si a mí me piden, por ejemplo, hasta ahorita, ¿qué eran los nucleones? Ahí está, plagea. La suma de protones más neutrones. Profe, ¿qué cosas son los protones? ¿Cómo también se le conoce solo a los protones? Solo protones, como carga nuclear. Entonces, si me piden hallar la carga nuclear de un átomo, ¿qué cosa me están pidiendo? Hallar el número o la cantidad de protones, ¿sí? Se me entiende, ¿verdad? Listo. Profe, entonces, lo que te decía, siempre en química se hablan, ¿no es cierto?, de dos parámetros. Vamos a ver, la masa de un protón es aproximadamente igual a 1,6 por 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Y eso a qué es igual, profe? Una UMA. Profe, ¿qué cosa es UMA? UMA no es cabeza, compañero, ¿ah? UMA es unidad de masa atómica, ¿ya? Entonces, profe, este valor que está acá medio complicado, que es un número que parece que es medio chafa, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, ¿no es cierto?, si nos piden, por ejemplo, la masa de 3 protones? Tendrías que multiplicar 1,672 por 10 a la menos 24 y todo eso todavía afectado de un valor 3, ¿sí o no? Y, profe, ese valor, si te das cuenta, no es tan fácil de operar. Este valor se utiliza bastante en el curso de física. En el curso de química solamente nos interesa este valorcito, el valor relativo. Entonces, ¿cuánto es la masa de un protón? Una UMA, nada más, ¿ya? Y, profe, ¿cómo viene eso en la teoría? Viene de la siguiente forma. Por ejemplo, si a mí me dicen, la masa de un protón es 0 UMA, ¿verdadero o falso? Falso, profe. Yo sé que la masa de un protón es una UMA, ¿sí? Y, profe, ¿cuánto es la carga de un protón? La carga de un protón es más 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿ya? Y, profe, nuevamente, ¿ese valor así todo medio engorroso y chafa me sirve? No, en química trabajamos con valores sencillitos, hijo, sencillito nomás. ¿Cuánto es la masa de un protón? Una UMA. ¿Cuánto es la carga de un protón? Más 1. Y, profe, ¿de dónde salen esos valores? Es como si, por ejemplo, a este 1,6 por 10 a la menos 19 lo dividirías entre el mismo valor. Entonces, si lo divido entre el mismo valor, le saco, ¿qué cosa, profe? La 1,6 por 10 a la menos 19 colon A va. Se va, profe. ¿Cuánto me da? 1. Nada más. ¿Ya? Entonces, profe, ¿cuánto es la carga de un protón? Más 1. ¿Cuánto es la masa de un protón? Una UMA. Suficiente con eso. No te van a preguntar más tampoco. ¿Ya? Listo. Continuamos entonces. Profe, recordando, si en un problema me piden, hay que hallar la carga nuclear. ¿Qué cosa me están pidiendo? ¿Qué era la carga nuclear? Protones. ¿Qué cosa eran los nucleones? Protones más neutrones. ¿Ya? Listo, para los problemas eso. Entonces, profe, continuamos. ¿Cuál era la otra partícula también que estaba junto en el núcleo con los protones? Los neutrones. Entonces vamos a ver qué cosa es un neutrón. Profe, neutrón. ¿Cómo lo vamos a representar en el curso de química? Con la letra N. Y, profe, el índice ya no es positivo ni negativo, sino 0. ¿Por qué, profe? Por su nombrecito, neutrón. Es neutro, no tiene carga. Ni positiva ni negativa. ¿Ya? Entonces, profe, ¿cómo también se le conoce al neutrón? Como nucleones neutros. Lo que está de verdecito para los problemas, hijo, vamos a utilizar, te he dicho. Entonces, si a mí me piden hallar, por ejemplo, el número de nucleones neutros, ¿qué me están pidiendo? La cantidad de neutrones, nada más. ¿Sí? Preguntita clásica de examen. La masa de un neutrón es ligeramente mayor a la masa de un protón. Por favor, mucho cuidado con esto, ¿eh? Ligeramente. Si a mí me dicen la masa de un neutrón es mucho mayor a la masa de un protón, eso es falso, profe. Es ligeramente mayor, ¿ya? Entonces, ¿cómo se expresa eso, profe? De la siguiente forma. Hasta ahorita estamos viendo entre protón y neutrón. ¿Cuál pesa más? ¿Protón o neutrón? El neutrón. Es ligeramente más pesado que un protón. No por mucho, ¿sí o no? Por poco nada más, hijo, ¿ya? Listo. Profe, vamos a ver los valores. ¿Cuánto es la masa de un neutrón?
1,675 por 10 a la menos 24 gramos. Si te das cuenta, es casi el mismo valor que el de un protón. ¿Qué es lo único que varía? Esta última cifración, 3 decimales nada más. Del protón era 1,672 y profe, ¿cuánto es del neutrón? 1,675, nada más, ¿no es cierto? Listo. Entonces, como son valores prácticamente iguales, ¿cuánto llega a ser, profecito? Una UMA también. Pero si tú te recuerdas siempre, ¿quién es ligeramente, por poquito más mayor? La masa del neutrón es ligeramente mayor a la masa de un protón. Mucho cuidado con eso, ¿ya? No son iguales. Y profe, ¿cuánto será su carga? Adivina, 0, compañero. ¿Por qué? Porque es neutro, no tiene carga, ni positiva ni negativa. Entonces, los protones, ¿qué carga tenían? Positiva. El neutrón no tiene carga, profe, y el electrón, negativa. ¿Sí? Listo. Continuamos entonces, chicos. Profe, la suma del número de protones con el número de neutrones, ¿cómo se conocía? Nucleones. Recordando esto de nuevo. ¿Qué cosas son los nucleones, hijo? La suma de protones más neutrones. ¿Ya? Estamos viendo hasta el cansancio, ¿eso no es cierto? Listo. Entonces, vamos a decir también lo siguiente. Profe, hemos visto que siempre un átomo tenía dos partes fundamentales. ¿Cuáles son esas dos partes fundamentales, profe? Son el núcleo y la envoltura, ¿no es cierto? Entonces, profe, vamos a tener lo siguiente acá. Ya hemos analizado el núcleo. Pregunta, dentro del núcleo, ¿quiénes estaban? ¿Solamente protones y neutrones? No, habían más de 200 partículas subatómicas. De esas más de 200 partículas subatómicas, te pregunto yo, ¿cuáles son las más importantes? Protones y neutrones. ¿Son las únicas? No, hay más de 200, pero solamente hemos estudiado a las más importantes, ¿sí? Ahora vamos a ver la otra parte del átomo, que viene a ser la corteza electrónica, o ¿qué cosa, profe? La envoltura. Entonces, profe, vamos a ver ahora lo siguiente. En la envoltura, compañero, ¿quiénes están? Están los electrones. Y esos electrones también tienen varios nombres. ¿Cuáles son, profe, esos nombres? Esos nombres son, por ejemplo, ¿no es cierto? Este de acá. Corona electrónica, nube electrónica, envoltura electrónica o corteza electrónica. Y profe, ¿qué signo lleva ya también la nube electrónica? Lleva signo negativo porque están los electrones. ¿Y los electrones qué signo llevaban, compañero? Llevaban signo negativo. Entonces, profe, vamos a decir lo siguiente. Listo, a ver. Profe, tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo siguiente, ¿ya? ¿Te recuerdas, por ejemplo, que dentro de un átomo, ¿no es cierto?, en el núcleo estaba concentrada casi toda la masa de un átomo? Y, profe, si tú te recuerdas, ¿cuánto es la relación de diámetros del núcleo respecto a todo el átomo? De 1 a 10.000, ¿sí o no? Pero, profe, como la relación de diámetros es de 1 a 10.000, vamos a decir lo siguiente. En la corteza electrónica o en la envoltura se encuentra casi todo el volumen de un átomo. ¿Cuánto por ciento, profe? El 99,99% del volumen de un átomo. Si está de rojito, profe, ahí está. Pregunta clásica de examen, ¿no es cierto? Listo. Entonces, profe, ¿qué significa eso? ¿Cómo me voy a recordar? Fíjate para acá. ¿Cuántas partes tenía un átomo? 2, núcleo y envoltura. Profe, en los dos casos es 99,99%. ¿Cómo me voy a recordar de eso? Son muchos valores ahí para que me recuerde. Acá, compañero. Fíjate, en la envoltura se encuentra casi todo el volumen de un átomo. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde está el volumen de un átomo, profe? En su envoltura. Nada más. ¿Ya? Listo. Vamos a continuar entonces. Profe, vamos a decir lo siguiente. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que los electrones están en la envoltura, pero están, profe, ¿en qué cosa? Están dentro de los orbitales.
orbitales. Al conjunto de orbitales, ¿cómo se le llama, profe? Subniveles. Y al conjunto de subniveles, ¿cómo se le llama? Niveles de energía. Esto tú ya lo sabes, ya lo has hecho, ¿no es cierto? Estamos recordando nada más. Tú eres un tigre en esto ya. ¿Te recuerdas? La masa de un neutrón es ligeramente mayor a la masa de un protón. Y esto es mucho mayor a la masa de un electrón. ¿Estamos? Listo. Entonces, profe, ¿cuánto es la masa de un electrón? La masa de un electrón es 9,1 por 10 a la menos 28 gramos. ¿Y eso cuánto es? 0,1. Profe, ¿por qué 0,1? Si tú te recuerdas o haces un poquito de memoria, los anteriores valores eran 10 a la menos 24 y este es 10 a la menos 28. O sea, es más pequeño por 4 ceros. Agrégale 4 ceros más a la derecha. Entonces, si el otro era una UMA, ¿cuánto es esto? 0 UMAs. Lo único que quiero que te recuerdes acá son los valores relativos. Por ejemplo, ¿cuánto es la masa de un protón? Una UMA. ¿De un neutrón? Una UMA. ¿Cuánto es la masa de un electrón? Una UMA también, ¿sí? Profe, del electrón, perdón, 0 UMAs. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, la masa de un electrón es una UMA, ¿verdadero o falso? Falso, profe. Yo sé que la masa de un electrón es 0 UMAs. Y, profe, ¿cuánto es su carga? Su carga es el mismo valor que del protón. Fíjate, mira qué casualidad, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Pero, profe, ¿el electrón qué carga tiene? Negativa. Allá, profe, como tiene carga negativa, entonces también le colocas negativo acá. ¿Y cuánto sería, profe, su valor relativo? Menos 1. ¿Se entiende, por favor? Entonces, si a mí me preguntan, ¿cómo son las cargas del protón y del electrón? Iguales, ¿verdadero o falso? Falso, compañero. Son iguales, pero de signos contrarios, de signos opuestos, compañero, ¿ya? Por favor, mucho cuidado en eso, ¿ya? Las cargas de un protón y de un electrón son iguales, pero de signos opuestos, ¿ya? Entonces, profe, para los problemas tenemos que recordar lo siguiente. En un átomo neutro se cumple que el número de protones y el número de electrones son iguales. ¿Solo en qué tipo de átomos? En átomos neutros. Si el átomo es iónico, esto no se cumple, por favor, compañero. Entonces, para los problemas, ¿ya? Si tienes un átomo neutro, la cantidad de protones y electrones, ¿cómo debe de ser? Igual. Por ejemplo, en un átomo neutro, si tengo 20 electrones, ¿cuántos protones voy a tener? 20. Y para los problemas también, ¿no es cierto? Ahí con tu lapicito anótalo aunque sea en tu hojita. Si en un problema no nos dicen qué tipo de átomo es, siempre se asume que es neutro para los problemas, ¿ya? Entonces, profe, si en un problema no nos dicen qué tipo de átomo es, siempre se asume que el átomo es neutro, ¿ya? Cuidado con eso. Estamos diciendo entonces, si un átomo es neutro, profe, la cantidad de protones y electrones, ¿cómo debe de ser? Iguales, idénticas, ¿ya? Resumiendo, profe, hasta ahorita lo que hemos visto es esto de acá, ¿no es cierto? Entonces, hemos dicho, ¿cuántas partes fundamentales tiene un átomo? 2. Tiene núcleo y tiene envoltura. Profe, en la envoltura nube electrónica, ¿qué partículas nomás están, profe? Los electrones. ¿Cuánto es su masa? 0 UMAs, profe. ¿Cuánto es su carga? Menos 1. Dentro del núcleo, profe, ¿qué partículas están? Protones y neutrones. Entonces, profe, ¿cuánto es la masa de un protón? 1 UMA. ¿Cuánto es su carga? Más 1. Profe, ¿cuánto es la masa de un neutrón? 1 UMA. Pregunta, entre protón y neutrón, ¿cuál pesa más? Neutrón. ¿Por mucho o por poquito? Por poquito. Es ligeramente mayor a la masa de un protón. Y esto es mucho mayor a la masa de un electrón. ¿Cuántas veces era, por ejemplo, la masa de un protón respecto a la de un electrón? 1835 veces aproximadamente, ¿ya? Listo, cuidado con esas cosas, por favor. Entonces, vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, qué cosas son las partículas subatómicas fundamentales. Profe, las partículas subatómicas fundamentales son ¿qué cosa? Son las que están presentes en todo átomo, por eso se dice que son fundamentales. A excepción, vamos a decir, del protio, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante en el siguiente seminario tal vez, que el protio no tiene neutrones, ¿ya? Y es el isótopo del hidrógeno. ¿Qué más, profe? Son 3 las partículas subatómicas fundamentales. ¿Cuáles son, profe? Electrones, protones y neutrones. Entonces, si en un problema me piden, hállame la suma de partículas subatómicas fundamentales. ¿Qué me están pidiendo?
la suma de protones, electrones y neutrones. ¿Estamos? Listo. Entonces, ahí está nuestro cuadrito. Profe, las partículas subatómicas son 3. Son protones, neutrones y electrones. De esos 3, profe, yo sé que la carga relativa de un electrón, ¿qué cosa es esto de acá? En química solo nos interesan valores relativos, chicos, ¿ya? No te asustes con los valores de masas o cargas absolutas, eso no nos interesa, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la carga relativa de un electrón? -1. Profe, ¿por qué -1? Acuérdate, el electrón era negativo y de un protón positivo, ¿no es cierto? Más 1. De un neutrón, 0, porque no tiene carga, ¿sí o no? Profe, ¿cuánto es la masa relativa de un electrón? 0 UMAs. De un protón, 1 UMA. De un neutrón, 1 UMA. Si te fijas acá, ¿cuál es el que pesa más? ¿Protón, neutrón, electrón? Neutrón es ligeramente mayor a la masa de un protón. Y eso es ligeramente mayor o mucho mayor. ¿Ligeramente o mucho mayor? Mucho mayor, compañero, a la masa de un electrón. ¿Estamos? Listo. Entonces, profe, el número de partículas subatómicas hemos visto que es ¿qué cosa? El número de partículas subatómicas es la suma de protones más neutrones más electrones, como formulita, aunque sea, ¿no es cierto? Pero recordarás tú que la suma de protones más neutrones, ¿cómo se llama eso, profe? ¿Qué es la suma de protones más neutrones? Ajá, los nucleones. Entonces puedo reemplazar y decir que, ¿no es cierto?, las partículas fundamentales es igual al número de nucleones más el número de electrones. Simple, ¿no es cierto? Listo. Profe, entonces, ya para los problemas casi, ¿no es cierto?, lo que nos toca repasar son las propiedades que dependen del núcleo atómico. Profe, ¿cuáles son las propiedades que dependen del núcleo? Son 2 básicamente. ¿Y cuáles son esas 2? Tú ya las conoces, ¿sí o no? El número atómico, que se representa por la letra Z, y el número másico, que se representa por la letra A mayúscula, ¿sí? Tú ya conoces esto, ¿no es cierto? Entonces vamos a estudiar cada uno de ellos. A, profe, número atómico, se representa por la letra Z. Profe, diremos, llamado también carga nuclear. Aguanta, profe, un ratito. La carga nuclear, ¿te recuerdas? Hemos dicho, ¿qué cosa era, chicos? ¿Qué era la carga nuclear? ¿Se acuerdan? Carga nuclear era ¿qué cosita, profe? La carga nuclear era el número de protones. Ajá. Entonces, ¿qué es el número atómico, profe? El número atómico Z es la cantidad de protones que tiene un átomo dentro del núcleo. ¿Ya? Y profe, ¿para qué me sirve ese número de protones? Nos sirve para ubicar un elemento en la tabla, ¿te acuerdas? Si tú tienes, por ejemplo, el Z de un elemento, puede ubicar el grupo, el bloque y el periodo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿por qué el hidrógeno ocupa el lugar 1 en la tabla periódica, profe? Porque su Z es igual a 1. ¿Por qué el helio ocupa el lugar 2? Porque su Z es igual a 2. ¿Por qué el litio el lugar 3? Porque su Z es igual a 3 y así sucesivamente. ¿Estamos? Listo. Hemos dicho, profe, en un átomo que es del tipo neutro, la cantidad de protones y electrones, ¿cómo debe de ser? Igual. Si es un ion, esto no se cumple. ¿Qué cosa era un ion? ¿Te acuerdas? Aquellos que tienen carga. Puede ser positiva o negativa. Profe, entonces vamos a decir, en cualquier átomo siempre, no interesa si es neutro o iónico, ¿qué cosa es Z? El número atómico. ¿Y a qué es igual, profe? Al número de los protones. Y los protones, por teoría, yo sé que es igual a ¿qué cosa? A la carga nuclear. Vamos armando ahí conceptos, ¿no es cierto? Listo. Profe, si un átomo es neutro, la cantidad de protones y electrones, ¿cómo tenía que ser? Igual. Entonces, profe, pero yo sé que la cantidad de protones, ¿a qué es igual, hijo? Al número atómico. Entonces, si el átomo es neutro, el número atómico, ¿a qué cosa también es igual? Al número de electrones. Simple, nada más. ¿Ya? ¿Y cuál es la otra propiedad que depende, profe, del número de masa? La otra propiedad que depende del número de masa es, profe, ¿no es cierto? O la otra propiedad que depende del núcleo. Profe, es la cantidad de nucleones. ¿Y quiénes eran los nucleones? Ahí tape, los protones y los neutrones. Allá, profe. ¿Cómo es la cantidad? Sería la suma. Entonces, sería la suma de protones más neutrones. Pero, acasito bien un rato. El número de protones, ¿a qué es igual? A Z. Entonces, ¿qué es el número másico? La suma, ¿no? De Z más N o protones más neutrones.
Dato importante acá, chicos, por favor. Tanto en el caso del número atómico como del número de masa, siempre son números enteros. Por favor, ojo. Profe, ¿qué pasaría si es que yo estoy resolviendo un problema y el número másico me sale 10,5? En algo te has equivocado. Vuelve a revisar tus cálculos, ¿sí? Eso también para los problemas de ayuda. Entonces, profe, vamos a decir lo siguiente. ¿A qué es igual el número másico? A los nucleones. ¿Quiénes eran los nucleones? Ahí está mi P. ¿Y qué cosa más? Los neutrones, N. Entonces, sumámelo los dos, por ejemplo, protones más neutrones. ¿Qué cosa me da esito, profe? Nucleones. ¿Y la cantidad de nucleones? ¿Qué cosa viene a ser, compañero? El número másico. ¿Sí? ¿Se entiende? Listo. Entonces, profe, la formulita que nos va a ayudar a resolver todos los problemas de este capítulo, ¿cuál es? Esta de acá. Nunca te debes olvidar. ¿A qué es igual el número másico? Z más N. ¿Ya? O protones más neutrones. Es lo mismo, ¿sí o no? Pregunta, si un átomo es neutro, la cantidad de protones con electrones, ¿cómo tenía que ser? Igual. Entonces, ¿qué cosa puedo poner esto de acá? En vez de poner A, puedo poner electrones. Entonces, electrones más neutrones, ¿sí? Listo. Profe, vamos a decir lo siguiente, ¿no es cierto? A ver. Entonces, profe, por ejemplo, ¿no es cierto? Si tú quieres representar un átomo, vamos a decir, esta es la manera, ¿ya? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, si tengo un elemento E, chicos, en la parte superior izquierda, ¿quién siempre va? A. ¿Y qué cosa viene a ser A? Número atómico másico. A ver, hablen, ¿qué cosa es A? Número atómico másico. Másico. ¿Y debajo qué cosa está, profe? Z. ¿Qué cosa es Z? Número atómico. Y debajo del número atómico, ¿quién está, profe? El número de neutrones. Y en la parte superior derecha siempre se guarda un espacio para la carga. ¿Cuántos tipos de carga conoces? 2. Positiva y negativa, ¿sí? Entonces, profe, ¿cuál es la otra forma de representar un átomo? Siempre te he dicho, en la parte superior izquierda, ¿quién va? Másico. Debajo del másico, atómico. Y al mismo nivel del atómico puedes colocar los neutrones. Y siempre la parte superior derecha para la carga. Ambas formas son indistintas. La más usada, pero chicos, es la primera, ¿ya? Listo. Entonces, nosotros sabemos A, ¿qué cosa representa? Número másico o número de masa. Profe, Z, número atómico o cantidad de protones, carga nuclear. Y N, profe, más menos es la carga y N es el número de neutrones. ¿Sí? Listo. Profe, ¿cuántos tipos de átomos existen? 2. Profe, existen átomos neutros y átomos iónicos. Nuevamente, si en un problema no nos mencionan qué tipo de átomo es, ¿qué cosa siempre se asume? Hemos dicho, se asume que el átomo es eléctricamente neutro, chicos, ¿ya? Listo. Y profe, vamos a ver lo siguiente también. ¿Cuándo un átomo es neutro? ¿Por qué es neutro, profe? Porque no tiene carga. No es positivo ni negativo. ¿Cuánto es su carga, profe? 0. Nuevamente, hasta el cansancio. Si en un problema no nos mencionan qué tipo de átomo es, siempre se asume que el átomo es neutro. ¿Siempre, siempre, profe? Sí, siempre, siempre, hijo, ¿ya? Entonces, profe, hemos visto, si un átomo es neutro, la cantidad de protones y electrones, ¿cómo tiene que ser? Numéricamente iguales, ¿ya? Entonces, profe, vamos a representarlo de la siguiente forma. Yo sé que Z es igual a la carga nuclear o al número de protones, pero fíjate acá, no hay carga, ¿sí o no? No hay positivo ni negativo en la parte superior derecha. Entonces, el número de protones, ¿cómo tiene que ser igual al número de electrones? Por ejemplo, si me dicen, si este átomo E tiene, por ejemplo, 20, ¿no es cierto?, protones, su Z es igual a 20. ¿Cuántos electrones también tiene? Al ojo, profe, 20. Nada más. Y la fórmula que nunca te debes olvidar, ¿a qué es igual el número másico? Protones más neutrones. Esta de acá es la más importante, ¿ya? En este capítulo. Y profe, los átomos también se dividen en 2 átomos iónicos, ¿no es cierto? ¿Cuándo se dice que un átomo es iónico? Vamos a decir un átomo es iónico cuando tiene carga, ¿no es cierto? Y profe, si tiene carga puede ser por la pérdida o puede ser por la ganancia de electrones, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto vamos a tener 2 tipos, ¿te recuerdas? Profe, tenemos, ¿no es cierto? En esto ya no se cumple que el número de protones es igual al número de electrones. ¿Por qué?
Porque hay ganancia o pérdida de electrones, ¿ya? Entonces, profe, vamos a decir lo siguiente. Fíjate, ¿te recuerdas que como nota hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Ya? En las anteriores pizarritas, que un átomo iónico solo varía, profe, si un átomo gana o pierde electrones. ¿Qué es lo único que variaba? La envoltura. En el núcleo todo permanece constante, te he dicho. Entonces, si yo tengo un átomo y es iónico, ¿el número de protones y neutrones varía? No, no varía. ¿Qué es lo único que varía? Los electrones. Eso también para los problemas, ¿ya? En el núcleo todo permanece constante, tanto los protones como los neutrones. Y profe, ¿cuántos tipos de átomos iónicos hay? Básicamente, chicos, hay dos tipos de átomos iónicos. ¿Cuáles son esos dos tipos, profe? Pueden ser cationes de carga positiva o aniones de carga negativa. Profe, ¿cómo me voy a recordar cuál es cuál? Fíjate, en química lo bueno es que siempre te ayuda el nombre. Entonces, cationes. Fíjate, esta T se parece a un más o no. Ahí tape. Entonces, cationes, profe, carga eléctrica positiva, porque esa T se parece a un más. Y aniones, lo que me queda, profe, negativo. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Vamos a ver cationes. ¿Cuándo se forman, profe, los cationes? Los cationes tienen carga, esa T, ¿a qué se parece? Hemos dicho, esa T se parece a un más, entonces carga eléctrica positiva, ¿sí? Y profe, ¿cómo se cargaría positivo? ¿Porque gana o pierde electrones? Porque pierde electrones. Profe, no estoy entendiendo. Si esto es más, ¿no es cierto? O sea, está ya la carga eléctrica positiva, ¿no tendría que ganar electrones? No. Vamos con un ejemplito, mira. Los electrones, ¿qué carga eléctrica tienen? Negativa. Si tú te deshaces de lo negativo, pierdes lo negativo, ¿cómo te vas a quedar? Positivo, ¿sí o no? ¿Ya? Es por eso. Entonces, si un cuerpo pierde electrones, ¿cómo se queda cargado siempre? Positivamente, ¿ya? Entonces, de ahora en adelante, cada vez que veas el signo positivo, ¿ya? Positivo, posi, ¿gana o pierde electrones? Pierde electrones, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, hasta ahorita, profe, posi, gana, pierde electrones. Y si es negativo, será lo contrario, nega, gana, pierde. En química, gana electrones. Cationes, profe, positivo, posi, gana, pierde electrones. Negativo, profe, nega, gana, pierde. Gana electrones. ¿Estamos? Listo. Eso, por favor, a tener en consideración, chicos, ¿ya? Entonces, profe, si yo tengo, por ejemplo, ¿cuál sería la representación? Hemos dicho, en la parte superior izquierda, másico, abajo, atómico, debajo, neutrones. Y, profe, se guarda en la parte superior derecha un espacio para la carga catión positivo, profe. ¿Cómo se halla, no es cierto, el número de electrones? Si tú quieres hallar el número de electrones, siempre tienes que hallar, primero, ¿qué cosa? Para los problemas también, profe, Z, que es la cantidad de protones. ¿Por qué, profe? Porque si tú eliminas esta carga imaginariamente, si no habría esta carga, el átomo sería neutro. Y si es neutro, la cantidad de protones con electrones, ¿cómo tiene que ser? Iguales, ¿sí o no? Entonces, una vez que tienes el valor de Z, recién le puedo ganar o quitar, ¿no es cierto?, electrones. ¿Se entiende? Profe, entonces, si hemos dicho carga positiva para un catión, posi, gana o pierde electrones. Pierde electrones. Entonces, ¿de dónde le hago perder? Del número de protones. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se halla el número de electrones, profe, para un catión? A los protones o a Z, que es lo mismo, le resto la carga. ¿Por qué le resto, profe? Acuérdate, posi, gana, pierde electrones. Por eso se le disminuye, se le resta. ¿Se entiende? Listo. Ejemplito entonces. Profe, si yo tengo un átomo de calcio, por ejemplo, ¿no es cierto?, que me dan su número atómico, ahí está, 20, y su carga más 2. Entonces, profe, ¿qué carga me están dando? Posi, nega, positivo. Posi, gana, pierde. Entonces, ¿de dónde le hago perder, profe? De sus protones. ¿Cuántos electrones entonces tendría, profe? Sería, ¿no es cierto?, el número de electrones, 20. Posi, gana, pierde. Estamos diciendo, posi pierde electrones. 20 menos 2, ¿cuánto sería la respuesta? 18, nada más. ¿Sí? Listo.
Y profe, vamos a culminar esta partecita con los aniones, ¿ya? Acá vamos a dejarlo por mientras. Profe, ¿qué cosas son los aniones? Tito más ya para que no se pierda la hilación. Los aniones tienen carga eléctrica negativa. Entonces, si es negativa, profe, ¿no es cierto? Vamos a decir, es porque ganan o hay exceso de electrones, ¿ya? Entonces, ¿cómo se representan, profe? De la siguiente forma. Si tengo un elemento E, nuevamente, siempre, ¿quién va en la parte superior izquierda? Másico, debajo, atómico. Y al ultimito, neutrones. En la parte superior derecha, ¿quién siempre va? La carga, profe. Entonces, vamos a decir, ¿cómo se halla el número de electrones? Siempre tienes que hallar primero Z, o la cantidad de protones. Si es negativo, nega, gana, pierde. Ahí está, bien claro, me dice la teoría, gana. Entonces, al número de protones tengo que sumarle, profe, ¿qué cosa? La carga, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, vamos a ver un ejemplito. Yo tengo bromo, por ejemplo, de número atómico 35. ¿Qué carga me están dando? -1. Entonces, profe, siempre en base al número atómico. El número de electrones sería 35. Nega, gana, pierde. Gana, profe. Ahí está P, más por eso. Entonces, 35 más 1. ¿Cuánto sería la respuesta? 36 electrones. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí vamos, ahí tenemos, ¿no es cierto? Nuestro, ¿ya? Vamos a ver un pequeño problemita, ¿ya? Entonces, a ver, para que esto no se quede asícito. Pregunta, por ejemplo, ¿cómo nos pregunta la universidad? Pregunta examen del CEPRU de primera opción, ¿ya? Pregunta del CEPRU. Nos dice lo siguiente: es imposible conocer con exactitud y al mismo tiempo la velocidad y la posición de un electrón. ¿A quién correspondía eso? ¿Se acuerdan? A ver, chicos. ¿A quién correspondía eso? No se puede conocer con exactitud y al mismo tiempo ni la velocidad ni la posición de un electrón. Es imposible conocer. ¿Qué cosa era eso, profe? Incertidumbre, ¿sí o no? ¿Y de quién era el principio de incertidumbre? De Heisenberg. Ahí está la respuesta, ¿sí? Listo. Y profe, tenemos también un problemita también del CEPRU de primera opción. Nos piden, por ejemplo, ¿ya? La cantidad de nucleones del ion, ¿no es cierto?, que tiene 64 neutrones. Entonces, pregunta simple nomás también aplicativa, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ya estamos sobre la hora, chicos, ¿ya? A ver, ¿alguna duda, por favor, que tengan hasta ahí, chicos? Si quieren, ahí sí les dejo un ratito la pizarra antes de dejar de compartirles, Tito, para que le tomen un screenshot, ¿ya? Entonces, esas preguntitas, por ejemplo, vamos a ir desarrollando más también, ¿ya?